Buenas tardes. Buenas tardes. Nos encontramos con Anabela Miranda Rodríguez, profesora de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de Coimbra, de Portugal. Aprovechando que estamos en unas jornadas en las cuales tratamos el tema de la corrupción y sobre todo las agencias anticorrupción, me gustaría preguntarle que si considera usted que deben estas agencias tener un papel más enfocado en prevenir o en investigar la corrupción. Muchas gracias por sus preguntas. Hablando de las agencias anticorrupción, la mayoría tiene un papel preventivo. Apoyan la elaboración de las leyes, apoyan la elaboración de los planos de las administraciones públicas en los varios sectores de actividades. Eso es el principal papel, por ejemplo, de la Agencia Anticorrupción en Portugal, que es una agencia nacional. Pero se va desarrollando un poco por todos los estados de la Unión Europea, también el aspecto de investigación, sobre todo porque eso se liga a un factor que se ha desarrollado, que es el de implementación de los canales de denuncia internos en las administraciones. Entonces, las dos cosas están un poco ligadas, pero en verdad esencialmente son más agencias de prevención, sí. Desarrollando estudios, conocimiento, produciendo conocimiento, haciendo acciones de formación para los funcionarios públicos y también un otro aspecto muy importante, la educación para las prácticas no corruptivas. Eso se aprende de pequeño en la escuela. Y entonces, por ejemplo, la agencia portuguesa está desenvolviendo acciones en las escuelas. Eso, la cultura anticorrupción, la cultura no corruptiva, es una cuestión de educación y de desarrollo democrático también, por presupuesto. ¿Qué aportan estas agencias en cuanto a las estrategias de prevención de la corrupción a las estrategias anteriormente existentes? ¿Qué es lo nuevo que han aportado? Han aportado sobre la existencia en sí de las agencias. Tiene un efecto muy importante en la comunidad, porque la gente se da cuenta que existen las agencias y eso tiene un efecto simbólico. Es como si el público se da cuenta que el Estado está interesado en prevenir, en punir la corrupción, porque la gente confunde un poco prevención y corrupción cuando se habla de agencias. Pero eso tiene un valor simbólico muy importante, la existencia de las agencias, sí. ¿Considera que la regulación penal en lo relativo a la corrupción es suficientemente punitiva? Sí, en general yo no soy adepta de una política criminal exasperadamente punitiva. No es con niveles muy altos, no es con el endurecimiento de las penas y de la punición que se alcanzan los objetivos. Lo importante es que haya una
eficacia en la perseguición. Cuando hay una sospecha de un caso, que el caso sea llevado a Ministerio Público, que haya el juzgamiento en un tiempo razonable y que haya una expresión pública o de una condena o de una absolución. Esto es lo más importante. Lo que no puede ocurrir, y eso ocurre, es que los casos en los tribunales penales, los casos de corrupción, muchas veces duran muchísimo tiempo. Eso es lo peor que se puede hacer en la lucha penal contra la corrupción. Lo más importante no es agravar las penas, lo más importante es hacer la justicia en tiempo útil. Eso es una verdad intemporal. Ya lo decía Montesquieu. Pero eso es así. Pero, y en relación a lo que acaba de decir, y teniendo en cuenta que muchas veces los procedimientos se dilatan más de lo debido, ¿y no considera usted que sería más adecuado crear una norma especial en cuanto a la prescripción de estos delitos? Bueno, no podemos invertir las cosas. Lo que hay que pedir es que se haga la justicia en tiempo útil. La prescripción es un instituto muy mal amado en nuestro tiempo, porque ahora me están preguntando una norma especial de prescripción para la corrupción, pero ya hay normas especiales para muchos crímenes. Si estamos en un congreso de delitos sexuales, se preguntará, no debe haber una norma especial de prescripción. Si estamos hablando de... todo es especial. Los delitos imprescriptibles, esos son los delitos contra la humanidad, esos son delitos muy graves. La corrupción es muy grave, pero tiene que se responder, hay medios para responder. Los medios de justicia, los tribunales, tienen que responder a eso. La investigación y los juzgamientos tienen que hacerse en tiempo útil. En Europa continental, sobre todo, nosotros damos demasiada importancia a cambios de ley. Vamos a mudar las reglas de prescripción, vamos a elevar las penas para resolver los problemas. No, hay que mirar a la aplicación concreta de las leyes. Tenemos muy buenas leyes. El problema es el law enforcement. Con eso, a propósito de esto, tenemos mucho que aprender con los Estados Unidos y con Reino Unido. Esa es mi opinión. Y en cuanto a la legislación que tenemos, ¿no exigiría, por ejemplo, responsabilidad a las administraciones públicas penal? Eso es una muy buena cuestión, porque la tradición es no haber responsabilidad del Estado, las administraciones públicas. Y yo pienso que el camino debe ser responsabilizar también penalmente las administraciones públicas. Hay que tener un poco de cuidado, ¿se entiende lo que digo? Sí. Cuidado, sobre todo si pensamos qué tipo de sanciones se va a aplicar, pero yo pienso que sanciones de cariz reputacional
son muy importantes y son una respuesta para esta cuestión, qué sanciones aplicar a las administraciones públicas, porque sanciones de cariz reputacional pueden tener un efecto en los votantes. Si un ayuntamiento, por ejemplo, tiene una condena penal por un caso de corrupción, los órganos directivos, no sé cómo se dice, los órganos directivos del ayuntamiento van a sufrir con eso en una votación. Por ejemplo, si alguien tiene un cargo electoral y comete un crimen de corrupción, es sancionado penalmente, claro, pero con una pena de prisión o de multa, pero no habría que aplicar otro tipo de pena a una persona que tiene responsabilidad pública y que ha abusado de ese cargo público practicando un acto de corrupción. Eso pienso que es una discusión muy útil y que hay que responsabilizar penalmente el propio Estado. El propio Estado. El Estado responsabilizando al Estado. Para nosotros, para las mentes europeas, es un poco complicado esto, pero ahí tenemos que aprender algo también. ¿Consideraría una medida útil eximir de responsabilidad al que confiesa? Eximir, sí. Eximir no, pero bajar las sanciones, haber un efecto de esa confesión. Sí, eso existe en muchos crímenes. Muchos. Isso existe como regra. Não existem muitos crimes, isso existe como regra. La confesión, si es libre, voluntaria, puede tener y debe tener consecuencias en el procedimiento penal. Eso es algo que hemos aprendido con el sistema angloamericano. Eso pienso que es un camino también. Y muchos códigos, el Código Procesal Portugués tiene esa regla desde hace mucho tiempo. Y ya para acabar, ¿qué opina usted sobre el delito de enriquecimiento injusto? ¿Piensa que es útil? En Portugal hay una discusión tremenda. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado ya por más que una vez sobre proyectos. No tenemos el delito de enriquecimiento ilícito. El problema es que se tiene que configurar el tipo legal de crimen sin que haya inversión de carga de prueba. Eso es fundamental. Y eso lo considero posible hacerlo. De esa forma, pienso que ese delito va a surgir más tarde que temprano, pero va a surgir. En Portugal ha habido una discusión muy fuerte, muy interesante, porque se ha hecho al nivel del Tribunal Constitucional. Muchas propuestas de los diferentes partidos, más que una vez. Bueno, pienso que estamos en el camino. A mí me gustaría hacer una última pregunta. Al comienzo decía usted que se está fomentando la cultura en los colegios. Pequeños los niños Sí. se fomenta. En España sabe que ha habido muchos casos de corrupción, pero están los códigos éticos en las administraciones públicas, pero no se ha fomentado desde los colegios, desde que los niños son pequeños, para que usted sabe cómo han llegado a esa conclusión o cómo aconsejaría el Estado español a hacer esa misma fomentación en la cultura. Lo que yo sé es que la agencia portuguesa
ha llegado a esa conclusión. Ahora, ¿cómo ha llegado a la conclusión? No lo sé. Quizá preguntar a mi colega que está conmigo, porque yo sé que están haciendo acciones y a mí me parece casi evidente que eso es algo que se aprende, los comportamientos, por ejemplo, en las cantinas, no sé si... El bar de los pequeños, por ejemplo, hay una cola, una fila. Fila, eso. Los pequeños los niños que quieren saltar la cola, todo, son pequeñas cosas. Yo he visto los materiales, son pequeñas cosas que se aprenden. Por ejemplo, a no quitar del colega el lápiz, pequeñas cosas, pequeños negocios que ellos hacen unos con los otros, por veces con reglas de soborno, y ensinarlos que eso no es éticamente correcto. Es eso. ¿Cómo han llegado a esa conclusión? No lo sé. No sé. Pues agradecemos su disposición para esta entrevista. Ha sido un gusto, espero que mi portugués haya sido claro. Sí. Ha estado muy bien. Gracias.